Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Señor, vamos a darle oportunidad a los niños que pasen atrás, jóvenes hasta los 18. El resto vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 2 en esta mañana. Éxodo capítulo número 2. Nuevamente queremos desear un feliz Día de las Madres a todas aquellas que tienen y gozan de este privilegio. La verdad que a medida que estaba cantando, al mismo tiempo iba pensando en el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que tienen cada una, las alegrías, las tristezas por las cuales pasan, y la verdad que son dignas de admirar. Cada una de ustedes merecen que no sea solamente, yo creo que aquellos hijos agradecidos, que son bien agradecidos, no solamente festejan el Día de las Madres una vez por año, pero es algo que se tiene que festejar todos los días, ¿no es cierto? Es una bendición tan grande el que nosotros podamos tener aquellas mamás que han forjado nuestra vida, han hecho lo que somos nosotros en el día de hoy. El ser mamá, esta semana estaba meditando y nos vamos a tomar un tiempo fuera de Mateo 6, donde estábamos, pero considero que hoy es un día bueno para poder compartir un mensaje tan necesitado en el día de hoy. Saben, 27 años y algunos se van a preguntar qué es lo que vamos a sacar de aquí de Éxodo 2. Que tenga que ver con el Día de las Madres. Pero yo creo que va a ser de mucha, pero mucha bendición lo que vamos a aprender en el día de hoy a través de este pasaje. ¿Por qué decimos que es tan importante? Para mí, la sociedad en que nosotros vivimos está determinada o formada por el trabajo que hacen los padres en el hogar. La sociedad que tenemos está basada en lo que sucede en una casa, en un hogar. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestro hogar se convierte en el lugar de aprendizaje. Es el primer lugar donde nosotros escuchamos las primeras instrucciones. ¿Qué es lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer? Cómo respetar, cómo trabajar a favor de lo que es el bienestar de una familia. Y la sociedad de hoy, la verdad que es algo alarmante. Para mí los niños corren un riesgo increíble. Cada día que los mandamos a la escuela hay un riesgo pero tremendo, aunque usted y yo no lo creamos. Hace poco el gobierno norteamericano, junto con otros gobiernos cada vez que se reúnen para hablar, han determinado lo siguiente: de que los niños no pertenecen a sus padres,
sino que los niños pertenecen a la comunidad estatal, nacional y también pertenecen a la comunidad del mundo. Hay algunos padres aquí que han estado en esas reuniones y han compartido lo que le dijeron en las escuelas, de que el niño no pertenece a los padres, pertenece en lo que es al gobierno. Y es una cosa que, como les digo, imagínense ustedes si los gobiernos, en el estado en que están, llegan a tomar posesión y autoridad sobre nuestros hijos, ustedes no se imaginan hacia dónde vamos a ir. Por otro lado, mirando otros puntos con respecto a las madres, estaba pensando en lo siguiente. Es el sufrimiento que algunas o algunos de nosotros tenemos cuando nuestra mamá no está cerca de nosotros, sino que está lejos. ¿Cómo sufre uno? Sufrimos porque quisiéramos estar al lado de ella para poder abrazarla, para poder decirle cuánto la queremos y cuánto significan para nosotros. Por otro lado, hay algunas historias que uno ha escuchado, para algunas o algunos, su mamá no ha sido la mejor y entonces sufren, tienen dolor. Otros ya no tienen a su mamá, han partido de esta tierra y tienen esos recuerdos que están dentro del corazón, de nuestra mente, en el cual nos alimentamos y empezamos tenemos los pensamientos de todo lo que han hecho a nuestro favor. Hay algunos que darían cualquier cosa. Y yo he escuchado a personas que me han compartido que darían cualquier cosa por tener a su mamá, aunque sea por 5 minutos, para poder hablar con ella. Ahora, por esto y por muchas cosas más necesitamos en los días de hoy mujeres a las cuales Dios les ha dado el privilegio de ser y tener el título de mamá. Para mí es una cosa increíble, de que podamos entender lo que significa ser mamá. Muchas madres no saben aprovechar, o padres, saben aprovechar el tiempo tan limitado que tenemos nosotros con nuestros hijos. Porque en un abrir y cerrar de ojos, cuando los vemos, ya nacieron y sin embargo corren los años y pasan los años y empezamos a notar que cuánto hubiéramos deseado haber hecho algo más por cada uno de ellos. Vamos a ver aquí en Éxodo capítulo 2 y versículo 1 al 10, en este día, el nombre de los padres de Moisés, o habla de los padres de Moisés en el versículo número 1. En capítulo 6 y versículo 20, ustedes lo pueden buscar luego en sus casas, pero en el capítulo 6 de Éxodo, verso 20, nos da el nombre de los padres. Aquí se les menciona como un varón de la familia de Leví, fue y tomó a una mujer también de aquella tribu de Leví. En Éxodo 6 y verso 20 nos dice a nosotros que el nombre del papá era Amram y la madre se llamaba Jocabed o Yochebed. Cualquiera de esos dos nombres es exactamente lo mismo. Y vamos a leer del versículo número 1 al 10, si son tan amables. Dice allí: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo:
a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Saben, el primer versículo vemos nosotros aquí que nos dice que ambos eran de la tribu de Leví. Esta tribu se iba a convertir en una de las tribus más importantes de las 12, en el sentido de que los levitas eran aquellos que estaban consagrados para Dios, para servir en el tabernáculo. Tenían cierta cantidad de años, los levitas, su ministerio terminaba a la edad de 50 años. Trabajaban en el templo y es una cosa importante que nosotros podamos ver de dónde viene. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que dice allí que son de la tribu de Leví. Ahora, ¿qué representa esto para nosotros en el día de hoy? Y cuán importante es nuestro trabajo como papá. Pero les quiero decir una cosa, para sorpresa de ustedes, se van a encontrar con algo asombroso, que el ministerio, el testimonio de esta mujer, Jocabed, trasciende más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar en estos pocos versos. Ahora, versículos 1 y 2, hay algo que empezamos a arrancar aquí, y quiero comenzar con el primer punto, es lo siguiente, y es algo que tenemos que entender todos nosotros. En estos días tan difíciles, en estos días tan duros, les quiero compartir a cada una de ustedes lo siguiente: Dios gobierna sobre toda circunstancia. Dios gobierna sobre toda circunstancia. ¿Por qué? Porque estamos viendo a una madre que estaba siendo confrontada con un problema extremadamente serio. En el capítulo 1 nos dice a nosotros que los israelitas comenzaron a multiplicarse. Eran tan grande el número que Faraón lo vio como una amenaza y entonces dijo, el consejo que le dan es que hay que matar a todos los bebitos, a todos los varoncitos. Hay que ponerlos por muerte. Si ustedes llegan a ver un varón, hay que lanzarlo al río. El río Nilo estaba infestado de cocodrilos. Infestado de cocodrilos. Es decir, que eran alimento para estos animales. Ahora, como estaban creciendo, se estaban fortaleciendo, produce miedo en los egipcios y por miedo toman medidas drásticas. Y esta mujer dice que, vemos nosotros en los versículos 1 al 10, esta mujer tomó acción. Esta mujer no se quedó con los brazos cruzados. Y mis hermanas, en el día de hoy necesitamos mujeres de valor que tomen acción ante los días tan duros y tan difíciles que nosotros estamos pasando. ¿Por qué? Porque nuestros niños están expuestos a enseñanzas horribles en las escuelas. Están siendo expuestos a las drogas, están siendo expuestos a estilos de vida que son un desastre, que van completamente en contra de la palabra de Dios. Estamos mandando a nuestros hijos a las escuelas públicas para que les dictamine de que no hay Dios, hay enseñanzas como la evolución que va todo en contra de Dios. Son tiempos bien peligrosos. Pero sin embargo, no queda ahí, sino que, vuelvo a repetir, necesitamos mujeres y varones que tomen acción en su rol, en su papel como papá y como mamá. Hay algo que tenemos que notar de esta mujer, es que tuvo más reverencia a Dios que a Faraón y toma acción basado en eso. El edicto de Faraón es nada más que un obstáculo que es puesto por el enemigo, y en el día de hoy vamos a sufrir bastantes obstáculos que es puesto por el enemigo. ¿Por qué? Porque él no está ajeno a las promesas de Dios. El enemigo sabe, conoce muy bien lo que dice la Biblia. Es más, te voy a decir algo. Los demonios creen, nos dice Santiago, que creen y tiemblan, entienden el poder, entienden la reverencia que tienen que tener a Dios.
Nosotros como hijos de Dios, entonces, sabiendo lo que Dios quiere a través de su palabra, tendríamos que tener mayor reverencia por ser sus hijos. Y a pesar, esto es lo que me llama la atención, a pesar de que él sabe, este enemigo sabe, que va a salir derrotado todo el tiempo, no se detiene. ¿Por qué? Porque está impulsado por odio, está impulsado por envidia, está impulsado por celos en contra de Dios. La palabra de Dios nos dice, subiré a lo alto, voy a poner mi trono allí donde está el Altísimo. El deseo de Satanás es tomar el lugar de Dios. Y nos dice entonces ahora aquí algo que ustedes dirán, bueno, si Moisés, porque el versículo 2 dice lo siguiente, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, algunos dirán, bueno, si hubiera sido feo entonces que no lo hubiera cuidado. Pero esa palabra hermoso significa algo bueno, algo que no es ordinario. Eso es lo que quiere decir la palabra en el hebreo. Cuando dice que la mujer vio que era hermoso, estaba viendo de que este niño era algo que no iba a ser ordinario, no iba a ser igual que los otros. Ahora mi pregunta, ¿tus hijos son algo que es fuera de lo ordinario? ¿Son extraordinarios para ti? ¿Sí o no? Y todo tiene que ver con el trabajo de nosotros los padres. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, dice que Hebreos 11:23 que los padres de Moisés escondieron a Moisés por el término de 3 meses. Y dice que no temieron allí, en el capítulo 11 de Hebreos, verso 23, dice que no temieron al decreto del rey. Tomaron valor, tenían valor, a pesar de que lo estaban escondiendo. Lo que tenían que hacer ellos es decir, aquí está este varoncito, antes que lo vengan a buscar, y lo tenían que entregar. Y ellos dijeron no. Punto, y se acabó. Su temor era en no fallarle a este Dios. Y allí tiene que estar entonces nuestro corazón, nuestra mente, es en no querer fallarle a Dios. Todos los decretos que pueden decir de que los niños nuestros son del gobierno, como dicen hace unos 100 años atrás, baloney, que traten de arrancarnos a uno de nuestros hijos. Ahora, hay algo que yo quiero que observemos aquí. Es lo siguiente, este Dios gobierna sobre toda circunstancia. ¿Por qué digo esto? Hay algo que tenemos que ver con respecto a esta historia, antes de que lleguemos aquí al capítulo número 2 y al capítulo número 1 de Éxodo. Es de que Israel iba a estar en tierra ajena por 400 años. Esto fue determinado por Dios. Antes de que sucediese, Dios ya le había dicho a Abraham que iba a haber un término de 400 años que iban a estar en tierra ajena. José, el hijo de Jacob, sabía que faltaba poco para que salieran de Egipto. Nos dice en Génesis capítulo 50 y versículo 25 que le hizo jurar a los hijos de Israel: no me dejen mis huesos aquí en esta tierra, porque no pertenecen a esta tierra, tienen que ser enterrados en Israel. Él sabía que dentro de poco Dios iba a hacer algo tremendo, de que Dios los iba a visitar a ellos. Sin embargo, no pudiendo esconderlo más, esta madre se determina, porque vamos a ver una cosa, esta mujer, estos padres, tenían un plan y vamos a ver cuál es ese plan. Tomaron una decisión importantísima, porque el tiempo de cuidar la vida de este bebé, ahora nos dice el versículo número 3, que lo ponen en una canasta. La llenan de lo que es con brea para que no se hunda. Y mis hermanos, esta mujer prepara una canasta, la hace de juncos, y entonces envía a su hermanita. Déjeme decirle que María, está Aarón, está Moisés. María tendría 6 años y fue la muchacha de la cual se está hablando aquí, que una hermana suya, que dice que estaba a lo lejos, esta niña de 6 años, había sido mandado por sus padres a que observara aquella canasta mientras flotaba por el río.
¿Te imaginas una nenita de 6 años velando por su hermanito? Hasta que llega al lugar donde está la hija de Faraón. Esta hija de Faraón nos dice a nosotros que tuvo compasión porque fíjense en que dice allí que lo escuchó, tuvo compasión de él, ¿por qué? Porque el niño lloraba. Yo creo que esta muchacha empezó a ver a un bebito, sintió también de que había algo especial en este niño. ¿Por qué? Porque dice, este niño es de los hebreos. Y esta muchacha, déjeme decirle que si es Rameses, el faraón que estaba gobernando en aquellos días, este hombre tuvo 60 hijas. Esta era una entre las 60. Y vemos entonces aquí que se da cuenta de los niños de los hebreos es empezamos a notar, mis hermanos, lo siguiente. Vemos la providencia de Dios, es decir, que Dios provee todo lo que aquellos padres necesitaban, todo lo que nosotros como padres necesitamos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque fíjense en que poner a este bebé en aquella canasta, en el tiempo justo, en la hora justa, cuando las criadas y la hija de Faraón salieron a lavarse a aquel río, y déjeme decirle que el río Nilo, la razón por la cual está explicando esto, porque el río Nilo era un dios para los egipcios. El lavarse en este río traía cosas que favorecían, los dioses favorecían a todos aquellos que se bañaban en aquel río. La hija de Faraón, astuta, manda a las criadas, ¿por qué? Porque habían cocodrilos. Y entonces dice, bueno, vayan ustedes, vayan a buscarme el bebé y me lo traen acá. Es decir, si las comen a ustedes bien, pero patitas lindas que tengo, o sea, no quieren que estos lagartos le hicieran cosquillas en los pies. Miriam lo está vigilando. Y no solamente esto, para que ustedes vean la providencia de Dios. Esta niñita le dice, ¿quieres que te traiga? Es como que si le hubiera dicho, ustedes vieron la película esa de Star Wars, estos no son los drones que estás buscando. Y entonces están todos ahí siguiendo. Porque la mujer le dice, ¿quieres que te vaya a buscar una nodriza? ¿Quieres que te vaya a buscar a alguien que cuide del bebé? Esta mujer tenía criadas, esta mujer tenía de todo. Y sin embargo, aquella nenita le habrá caído tan simpática que le dice, ok, ve a buscar. ¿Y quién buscan? A la mamá. Imagínense ustedes, encima le vamos a pagar a la mamá para que críe al niño. Educación por parte de la mamá. Ahora, esos 3 años, porque aproximadamente fueron 3 años, hasta que tuvo 3 años, y dice que después la hija de Faraón lo prohijó, es decir, ahora soy yo la que voy a empezar a criar a este bebé. Pero hay algo que yo quiero que tú y yo notemos, es lo siguiente, el tiempo que Dios nos da. Proverbios 22 y versículo 6 dice lo siguiente, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño mientras tienes todo este tiempo que Dios te da. Cuando sea viejo, esas palabras que algunos piensan de que como que no le entran en la cabeza, pero sí, la palabra de Dios no vuelve vacía. Va con un propósito a la cual fue enviada. Y hay algo que podemos aprender de Jocabed, es lo siguiente. De esta mujer, al igual que todos nosotros, y me voy a dedicar a las muchachas ahora en este momento, es lo siguiente. Fíjate que era de la familia de Leví, el hombre, y era de la familia de Leví, ¿quién? La mujer por igual. Mis hermanitos, mis hermanitas, muchachos, les quiero decir una cosa. Escojan un hombre o una mujer de yugo igual, del mismo yugo, no yugo desigual. De la misma tribu. Antes de ser mamá, antes de ser papá, empieza por elegir a aquel hombre o aquella mujer que conozcan a Dios, que entiendan de las cosas de Dios, que tengan el mismo sentir, porque mis hermanos, entonces, un yugo desigual, lo que dice, no le enseñes de Dios, el otro o la otra va a querer enseñar de Dios.
¿Puedes orar? No, no puedes orar. Tiene que existir un mismo sentir. Y es lo que dice allí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Estos son padres sabios. Estos son padres en los cuales pueden entender, como dice 1 Corintios 3, versículo 9, de que somos colaboradores con Dios. Estamos colaborando en la obra de Dios sobre este planeta. ¿Por qué? Porque está hablando de un edificio, está hablando de la labranza de Dios somos. Y entonces como padres tenemos que tener ese amor de decir lo que estamos edificando en nuestros hijos va a determinar el día de mañana qué clase de muchacho o de muchacha va a ser en esta sociedad. Esta Jocabed lo cuidó, esta mujer confió en Dios, Dios lo tenía escogido para sus propósitos a Moisés, y no solamente a Moisés, porque yo quiero que ustedes vean que el trabajo de esta mujer trasciende más que lo que es solamente Moisés. En tiempos difíciles requiere que nosotros tomemos medidas acertadas. En estos tiempos duros necesitamos tomar medidas acertadas. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algo que tú y yo necesitamos entender, es lo siguiente: nuestros hijos son nuestro campo misionero. Nuestros hijos son nuestro campo misionero. Nuestros hijos es lo que tenemos que sembrar, lo grande que es este Dios, lo grande que es su palabra, lo grande que son los caminos de Dios, que son más altos que cualquier camino aquí en la tierra. Fíjense en ustedes que el campo misionero no solamente fue fértil en Moisés, que fue el libertador de la nación de Israel, pero encontramos a Miriam, que fue llamada profetisa. Encontramos a Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Nuestro hogar es el campo misionero. Es el campo misionero. Ahí arranca todo. Les quiero decir una cosita. Porque hay veces que nosotros tenemos el concepto tan equivocado de que vamos a la iglesia y estamos esperando que un maestro o una maestra de la escuela dominical o de las clases que estén, que sean ellos los que se encarguen de educar a los niños en las cosas del Señor, y ustedes no tienen idea de que el trabajo comienza el lunes hasta el domingo, es trabajo de el papá y la mamá, y mis hermanos, la iglesia es nada más que un complemento. A veces que nosotros nos dicen, ay, hermano, arréglense con mi hijo, con mi hija, porque nosotros no podemos en casa. Ah, no me digas. Si no pueden ustedes como papá y mamá, y a nosotros entonces, ¿qué nos queda? No, que a ustedes le hacen más caso que a nosotros. Ahora, que estos fallaron también, sí, ¿quién no va a fallar? ¿Por qué? Porque Miriam y Aarón fueron en contra de su hermano. Encontramos de que Moisés también fracasó porque golpeó a la piedra en lugar de hablarle. Pero eso no quitó los propósitos que estos tres tuvieron en aquella nación, porque la influenciaron de una manera tremenda. Cumplieron hasta donde Dios quiso. ¿Sabe que estos tres cambiaron la historia de Israel? En los primeros, no solamente Moisés. ¿Y qué los destacaba a ellos? Bueno, en Éxodo 7, versículo 6 nos dice a nosotros que tanto Aarón como Moisés, y me imagino que Miriam también, que hicieron, dice allí, hicieron como Dios les mandó, así lo hicieron. Y todo radica ahí. ¿Qué es lo que dice Dios? Así vamos a hacer. ¿Qué es lo que desea Dios? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que Dios desea para con nuestros hijos? Así se tiene que hacer. Este Moisés fue un hombre muy dedicado a su ministerio, al ministerio que tuvo en sus manos. Fíjense en ustedes el trabajo de un papá, una mamá, y sobre todo yo me imagino que fue el trabajo de la mamá. Porque nos dice a nosotros de que en Éxodo 18, versículo 13, nos dice a nosotros que Moisés, desde la mañana hasta el atardecer, estaba ministrando al pueblo. Estaba tan dedicado al pueblo, estaba tan dedicado al pueblo que Dios puso en sus manos, que oraba por ellos, intercedía por ellos,
Moisés le decía, por favor, no destruyas a toda la nación, nos sacaste de allá y todas las naciones se van a reír de nosotros, van a decir, mira este Dios, se van a burlar de ti. Era un hombre que intercedía. Era un hombre, nos dice a nosotros la palabra de Dios, que era un hombre extremadamente manso, más que cualquier hombre sobre la tierra. Moisés era un hombre manso y era un líder, mis hermanos, de 1,5 millones arriba de personas. Y sin embargo nos dice que este hombre era manso. ¿Por qué? Porque la mamá invirtió tiempo en el corazón de este muchacho. Moisés tenía muy en claro las convicciones. El versículo 15 de ese capítulo 18 dice que venían a él para consultar a Dios. Es decir, Moisés, ¿qué es lo que piensas que Dios dice? Ahora Moisés nos dice a nosotros en el versículo 10 del capítulo 2 donde estamos, dice que lo prohijó. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos que entender que este Moisés, criado ahora en el palacio del faraón, tuvo que aprender literatura, tuvo que aprender lo que es todo lo que tenga que ver con el aspecto militar. Es más, Josefo nos dice a nosotros que Moisés fue uno de los líderes a favor del ejército de Egipto, donde estuvo batallando no sé por cuántos años hasta que venció. Moisés era un hombre que estaba educado en las cosas militares. Había aprendido la escritura de los egipcios, no solamente eso, su entrenamiento militar, y tenía entrenamiento en las matemáticas. Es decir, Dios usó todos estos antecedentes para después entonces ponerlos a cargo de aquella nación cruzando el desierto. Hay algo que me muestra a mí lo siguiente, porque este hombre era un hombre determinado. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando él mata al Egipto, ¿se acuerdan ustedes que dice que Moisés estaba viendo como uno de los soldados egipcios estaba maltratando a uno de los israelitas? ¿Y de quién se hizo de lado Moisés? Del israelita. Y dice que lo mató al egipcio. ¿Sabes una cosa que me muestra esto? Te voy a decir algo. Nosotros por ahí no sabemos lo que hay detrás de todo esto, pero en la historia, el faraón era Dios. Nadie podía mirarlo a los ojos. Cualquiera que levantaba la vista y miraba al faraón era para que le cortaran la cabeza. Y vemos en Éxodo 5 de que Moisés se para enfrente de aquel que era Dios de los egipcios. Moisés no se arrodilla ante faraón. Moisés lo confronta, le dice con autoridad, deja ir a mi pueblo. Oigan, mis hermanos, era manso pero no menso. Y no vemos a Faraón que se desquita con Moisés. ¿Se dieron cuenta? Es decir, agarren a ese que me habló así, ustedes vieron cómo me habló y cómo me vio. Faraón reconoce la autoridad que tiene este hombre. Tenía un respeto muy grande por la autoridad de Moisés. Y Dios lo prepara para guiar al pueblo en el desierto. Ahora, hay algo que yo quiero que nosotros cerremos, vayamos a Hebreos capítulo 11, y yo quiero que ustedes vean las convicciones de una mujer de Dios, qué impacto puede causar en la vida de un muchacho o de sus hijos. Porque en el capítulo 11 de Hebreos, verso 24 al 29, ¿lo tienen? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Se dan cuenta aquí de lo que está hablando del trabajo de los padres? Tengo las riquezas. Soy un príncipe. Escojo ser maltratado con el resto de mi pueblo. Está viendo el palacio de Faraón y está haciendo comparaciones y dice que mejor me quedo con lo que está por venir, y dice que tenía puestos sus ojos sobre el invisible, sobre aquel Dios eterno. Mis hermanos, este Moisés tenía convicciones puestas por su papá y sobre todo por su mamá. Supo distinguir qué era lo mejor que podía escoger. Ahora, hay un detalle, yo quiero terminar con esto. Le iba compartiendo a mi mamá ayer. Le dije, bueno, no les voy a decir nada, lo van a escuchar ustedes el domingo. Me dice, sí, ahora nos tiró la carnada y ahora se lo está escondiendo. Está bien, se los voy a decir ahora. La hija de Faraón. Mis hermanos, fíjense, yo no sé si para mí, no lo dice la Biblia, pero para mí, la influencia de esta mujer tuvo que haber tocado a la hija de Faraón. Y usted dirá, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque en Primera de Crónicas, en el capítulo 4 y versículo 18, se menciona el nombre de la hija de Faraón, esta que estamos viendo aquí en Éxodo capítulo 2. El nombre de ella era Bitia, y Bitia se casa con Mered, y Bitia quiere ahora su nuevo nombre, ya no el egipcio, pero su nuevo nombre, Bitia, quiere decir hija de Dios. Aquella hija de Faraón se trasladó de Egipto, de aquel palacio, para irse a vivir a Israel y casarse con uno de los hombres de las tribus de Israel. Transfiere todo para allá. ¿Qué impacto de esta mujer Jocabed? ¿Qué nos queda en el día de hoy? Mamá, te quiero decir una cosa. Aquellos el privilegio tan grande que Dios te ha dado. Si tienes a tus niños chiquitos, recuerda el campo misionero que Dios ha puesto en tus manos. Algunos dirán, bueno, entonces ¿qué me queda a mí si ya mis hijos están grandes? ¿Sabes qué? La enseñanza tuya, agarra a tus hijos, no importa qué, si tienen 22 años, jálale la oreja, ven para acá, mi hijo, siéntese que le voy a decir algunas cosas. Porque no es que se van de la casa y dejan de ser sus hijos. Porque algunos dicen, bueno, ya no estoy más en la casa, y se piensan que sí, está bien, uno cuando se casan tienen que tener sus hogares, pero siguen siendo nuestros hijos. Y seguimos nosotros como padres hemos sido llamados para orar por nuestros hijos y seguir enseñándoles los caminos del Señor hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. El trabajo no termina. Y yo me da una alegría. Ahora a nuestros nietos, a Dina finalmente se le contestó una oración porque viene niña en camino. Ya soñaba antes, estaba comprando vestiditos de niñas antes que naciera Ayuda. Y ahora les voy a decir una cosa. Por favor, no la inviten a las tiendas, Me causa gracia porque dicen, mira. Pero yo sé lo que quiere decir ese mira. No es mirar, es pagar. Mira, ¿no te parece que tan lindo que para la nenita y todo eso? Qué privilegio el que Dios nos da a nosotros después que los hijos se van de la casa. Ahora vienen los nietos para llenar nuestro corazón y para poder decir, mi trabajo continúa en la vida de estos niñitos. Mamá, Dios te bendiga en este día. A cada una de ustedes, Dios te bendiga. Necesitamos mujeres que tomen acción.
Necesitamos hermanas en la iglesia que tomen acción y que digan, ¿qué vamos a hacer por nuestros hijos? ¿Qué legajo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué ministerio podemos preparar a nuestros hijos para que entiendan que nuestros hijos es algo que no es ordinario? Es decir, que está dentro de lo común. Nuestros hijos son extraordinarios en los ojos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque son la generación llamadas que nos siguen a nosotros para tocar vidas, para que en su tiempo a ellos les toque el ver el gozo que representa de servir a este Dios. Amén. En estos momentos voy a rogar una cosa. Le voy a rogar a los muchachos, si tienen a su mamá, pónganse en pie. Mami, quédense sentaditas ahí donde están. Si la tienen acá, por favor, pon tus manos sobre tu mamá en este momento. Y vamos a orar. Y vamos a pedir por ellas. Amén. Si no está tu mamá acá, adopta a alguien en este momento. Adóptala. Pon tu mano sobre ella. No te quedes sin nadie. Oiga, muchachos, estoy viendo que está la mamá sola en algunos lados. Por favor, vayan rapidito. Adopten a una mamá en este día. Pongan sus manos sobre ella y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Sí? ¿Me acompañan? Amén. Ahora, te voy a dar 30 segundos. 30 segunditos para que puedas orar por aquella hermana o tu mamá que está ahora y dile gracias, Señor. Dale gracias a Dios por su vida. Bendícela en este momento. Dile, Señor, bendice a mi mamá, bendice a esta hermana. Amado Padre que estás en los cielos, mi alma te alaba. Te doy gracias, bendito Dios, por el privilegio que nos has dado a nosotros como hijos de poder ver el trabajo de nuestras madres en nuestras vidas. Te doy gracias por mi mamá. Te doy gracias, bendito Dios, por su vida. Te doy gracias por mi suegra, que también la considero mi mamá. Por la vida de estas dos mujeres que han orado por nosotros, han suplicado por nosotros. Te doy gracias, bendito Dios, por la vida de mis hermanas. Gracias, Padre, porque les has dado ese privilegio por igual. Te doy gracias por mis hijas, por Brooke y por Laura, que les diste ese privilegio de ser mamás también. Gracias te doy, bendito Dios, por ese privilegio de poder tener a estas mujeres en mi corazón. Pero, Señor, no solamente son ellas, porque, bendito Dios, aquí en este cuarto, mi vida ha sido enriquecida con la vida de las madres que asisten a esta iglesia. Porque, Señor, cada una de ellas, oh Padre Santo, yo he visto sus lágrimas, he visto sus sonrisas, he visto sus victorias, he visto, bendito Dios, el clamor que elevan hacia ti por sus hijos. Y Padre, han llenado mi vida por igual los testimonios de estas hermosas mujeres que tú has puesto aquí en esta iglesia. Y por cada una de ellas, Señor, por cada una de ellas yo te suplico, engrandece tu nombre a través de la vida de ellas. Te damos tantas gracias, Señor, tantas, pero tantas gracias. Te doy gracias por Isabel, que ha estado con nosotros en este día, y por su familia, por el privilegio que le has dado de ser mamá también a ella. Te pido, Señor, que tu bendición poderosa sea sobre ella y sobre los suyos. Bendito Padre, gracias que en este día, y no solamente en este día, pero cada día podamos nosotros elevar nuestras oraciones a ti por nuestras madres. Bendito Dios, que cada día puedan ellas recibir feliz día, mamá, todos los días, porque es una celebración que no termina, sino que es para siempre. Y gracias, Señor. Te ruego por el dolor que cargan algunas o algunos de nosotros al no tener a nuestra mamá aquí al lado.
Y te suplico por mi hermano, por mi hermana que está sufriendo. Bendito Dios, por aquellas que ya han partido, Señor. Oh, mi Dios, gracias por sus vidas. Gracias, Padre, por este testimonio registrado aquí en Éxodo capítulo 2, por el trabajo de esta mujer Jocabed, de cómo, Señor, tú le diste gracia para haber criado a Miriam, a Aarón y a Moisés. Bendito Dios, levanta niños que serán hombres y mujeres, basado en el trabajo que nos has dado, que puedan ser y convertirse en hombres y mujeres de Dios, para tu honra y para tu gloria. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo imploramos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria. Amén.